el tema tratado el día de hoy, proceso de formalización en terrenos ERIASOS habilitados. Para ello tenemos a un distinguido profesional, lo hemos tenido en sesiones anteriores. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Hugo Castillo Ramos. Buenas noches. Ya nos conocemos porque hemos estado en semanas pasadas con otro tema. Y bueno, ahora vamos a ver con ustedes el tema de las tierras eriáceas, ¿no? Y particularmente, como mencionaba el director de debates, sobre las tierras eriáceas habilitadas. Pero no podríamos se ha movido la presentación. Decía que no podíamos llegar a ver solamente el tema de las tierras eriáceas habilitadas si primero no pasamos por el contexto general de las tierras eriáceas. Y entonces vamos a ver un poco de eso también. ¿Dónde está la máquina? ¿A dónde apunto con esto? ¿Qué pasa? Entonces vamos a ver el contexto, ¿no? En la sesión anterior veíamos que respecto a la adjudicación de tierras en general, tenemos a varias entidades del Estado que se ocupan de esos temas, ¿no? Veíamos a SBN, a los propios ministerios, las municipalidades, los gobiernos regionales, etc., ¿no? Y en relación a las tierras eriáceas, en general, el primer ente del Estado que tiene competencias para la adjudicación de estas áreas es la Superintendencia de Bienes Estatales, ¿no? La SBN. Y ella conoce la adjudicación en general de los inmuebles del Estado. Entonces, ese es un primer aspecto a tener en cuenta, ¿no? Que el tema de eriazos, en este caso estamos hablando de los eriazos, un ente mayor a cargo de la adjudicación de los inmuebles es SBN, ¿no? Y SBN tiene varios procedimientos que conducen a esta adjudicación con dos características principales, ¿no? Uno primero que se refiere a que estas adjudicaciones se efectúan por subasta, y lo segundo es que es a valor comercial, ¿no? Una excepción es que tienen respecto a la subasta es que se puede adjudicar también estos inmuebles del Estado de manera directa, sin pasar por la subasta. Y una de las posibilidades para poder acceder a esta adjudicación de manera directa es si el interesado estuviera ocupando el inmueble, el predio, antes de noviembre, hasta el 24 de noviembre del año 2010. Esa es una de las excepciones para no pasar por la subasta, sino para pretender adquirir estos inmuebles de manera directa, ¿no? Obviamente cumpliendo con
algunos otros requisitos adicionales, pero principalmente cumpliendo el hecho de haber estado en la ocupación del inmueble antes de esa fecha. Entonces, ahí tienen un primer elemento a tener en cuenta, ¿no? Vía SBN se puede acceder a tierras liasas en la medida en que se esté ocupándolo antes de esa fecha. Pero lo que nosotros estamos viendo en este curso es los temas de formalización, ¿no? Y respecto a la formalización de ese universo de tierras eriazas, hay algunos eriazos en particular que tienen aptitud para los fines agropecuarios. Esos eriazos con fines agropecuarios tienen otra normatividad que le saca de la esfera de SBN. Entonces vamos justamente a ver el tratamiento de los eriazos con fines agropecuarios. Estos eriazos con fines agropecuarios tienen una normatividad especial que le saca del radio de acción del SBN, ¿no? Al respecto, un poco recordando lo que comentábamos la semana antepasada, si mal no recuerdo, veíamos que a nivel de predios rurales en general teníamos 4 grandes materias, ¿no? Y alrededor de ellas podemos agrupar todos los procedimientos existentes en relación a la adjudicación y formalización de predios rurales, ¿no? Y entonces decíamos que hay procedimientos vinculados a comunidades campesinas, a comunidades nativas, a tierras eriazas y a predios rústicos, ¿no? El conjunto de procedimientos referidos a predios rurales se pueden aglutinar en cualquiera de estas 4 materias, ¿no? Una de ellas es el tema de eriazos con actitud agropecuaria, ¿no? En la sesión anterior vimos el tema de los predios rústicos y particularmente la formación de predios rústicos sobre áreas del Estado. Entonces vamos a ver ahora el tema de eriazos con actitud agropecuaria, el modo de acceder a ellos, ¿no? Y los procedimientos que existen en función a estos suelos. También les comentaba en la sesión anterior que estas facultades respecto a la aplicación y formación de predios rurales ha estado en manos del Ministerio de Agricultura, ¿no? Que en décadas pasadas terminó estando en un ente especializado dependiente del sector de agricultura, que era el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, PET, ¿no? Sus siglas, por sus siglas lo conocíamos en esos términos, ¿no? El PET. Luego el PET, que era el ejecutor de estos procedimientos relacionados a predios rurales, fue absorbido por COFOPRI, ¿no? En el año 2007, y a partir de ese momento COFOPRI empezó a conocer el tema rural, ¿no? El tema rural. Pero más recientemente estas competencias que fueron asumidas por COFOPRI a su vez han sido transferidas a los gobiernos regionales, ¿no? Y a la fecha son los gobiernos regionales los entes con competencias para todos estos procedimientos que antes lo venía conociendo tanto el PET como COFOPRI, ¿no? Respecto a las tierras eriazas, igualmente hay un conjunto de procedimientos que luego lo vamos a ver, que ahora vienen siendo de cargo de los gobiernos regionales, ¿no? Con excepción, como veíamos también, de 2 lugares, ¿no? El caso de Arequipa, donde no se ha producido la transferencia, y el caso de Lambayeque, donde también hay una transferencia pendiente, ¿no? De estas 4 materias que hemos estado conociendo. En el caso de Arequipa falta transferir las 4. En el caso de Lambayeque falta transferir solo lo relacionado con predios rústicos. Las otras 3 materias ya han sido transferidas y el gobierno regional de Lambayeque ya es competente en esas materias, excepto rústicos, ¿no? En el caso de Arequipa es todo. Bien, entonces también tengan en cuenta ese tema, ¿no? ¿Quién es el ente competente para conocer estos temas? Ahora son los gobiernos regionales, ¿no? Con excepción de Arequipa y parcialmente Lambayeque. También veíamos algo en relación a esto, ¿no? Que para los fines prácticos teníamos que tener en cuenta, ¿no? Que si estamos hablando de Lima,
hay que ver bien qué predio pretendemos sanear o acceder, ¿no? Porque si estamos en un suelo eriazo que está, por ejemplo, por hablar en Puente Piedra o más expresamente donde hay eriazos es, por ejemplo, Ventanilla o Punta Negra, San Bartolo, todavía hay eriazos, aunque la mayoría de hecho ya son titulares. Pero imaginemos que hay eriazos en San Bartolo, ¿a dónde tendríamos que recurrir? Poníamos el ejemplo de la vez anterior, y ahora lo hacemos con el caso de eriazos. No sé si recuerdan el ejercicio que hicimos en la sesión anterior. Si en este caso quisiéramos solicitar la jubilación en eriazos que estuviese en San Bartolo, ¿a qué ente deberíamos recurrir si que lo queremos hacer a través del poder ejecutivo, diríamos, en general? Eventualmente podríamos recurrir a la vía judicial, pero al margen de ella, a la municipalidad provincial, a la Municipalidad de Lima Metropolitana, porque si bien la transferencia de funciones ha sido a los gobiernos regionales, en el caso del Departamento de Lima hay algo sui generis. La Municipalidad de Lima Metropolitana se comporta como un gobierno regional, ¿no? En el ámbito de la provincia de Lima. Entonces, de manera si hay eriazos en Punta Negra, San Bartolo, tendríamos que recurrir a la Municipalidad de Lima. Y si hay eriazos en Guaral o Cañete, tenemos que recurrir al gobierno regional de Lima, propiamente dicho. O algunos lo reconocen como Lima provincia para hacer más explícito, ¿no? Entonces tendrían que recurrir al gobierno regional cuya sede está en Huacho. Sin embargo, les comentaba que la unidad operativa que el gobierno regional de Lima provincia se ha creado con estos fines está ubicado físicamente en La Molina, en Lima propiamente. Y si tenemos tierras eriazas en Ventanilla, tenemos que recurrir ¿a dónde? Al gobierno regional de Callao, ¿no? Entonces, como es recordar, vamos refrescando un poquito los temas, ¿no? Bien, entonces... ¿Perdón? De Lima, así es. En Callao y en Lima provincia, de Lima provincia, así es, Huacho. O sea, diríamos, entre comillas, que en el departamento de Lima, de forma inusual, conviven tres gobiernos regionales, ¿no? Cosa que no ocurre en ningún otro departamento, solamente en el caso de Lima. Bien, ya definíamos también la vez anterior en qué consisten, ¿no?, las tierras eriazas, ¿no? Y la norma nos dice que estas son aquellas que no se pueden cultivar por falta de agua y excepcionalmente también por exceso, ¿no? Pero la regla general es por falta de agua, ¿no? Esas son las tierras eriazas. Y al respecto, existen 4 normas que regulan el conjunto de procedimientos que existen, ¿no?, respecto a tierras eriazas, que son las que están en la vista, ¿no? La ley 26.505, el decreto legislativo 994, igualmente el decreto legislativo 1089 y el decreto legislativo 1007, ¿no? Algunos de ellos hay varios procedimientos que se desprenden de esas normas, pero en términos gruesos esas son las normas matrices respecto a tierras eriazas. Bueno, ahí en la lista tenemos un caso típico de suelo eriazo, ¿no? Terrenos baldíos sin ningún cultivo, que son los eriazos por excelencia, ¿no? Aquí eriazos por exceso de agua, salinizados, y también por ese motivo no pueden ser cultivados. Y bueno, también como referencia, decirles que en los últimos años es sobre las tierras eriazas que se están produciendo grandes inversiones, y ahí se viene volviendo a la fecha la agricultura de punta, ¿no?, que está orientada a la agroexportación en general, ¿no? Empresas que se están dedicando a esto en la costa peruana. Ustedes conocen el caso de Ica, por ejemplo, que se ha producido un boom exportador tremendo, ¿no? Están
es sobre los suelos eriazos en los que, como decía, en los últimos años se está viendo todo este apogeo. Otros aspectos a tener en cuenta también está estos temas, ¿no? Hay algunos supuestos que hacen que algunos suelos, aun cuando sean eriazos, no pueden tratarse con esta normatividad. Y ese es el caso de lo que está señalado en la lista, ¿no? Los suelos que se tratan más bien de lomas y praderas con pastos naturales, es el caso de los cerros que en la época de invierno pues, se cubren de verdor en la costa, ¿no? Las lomas de la Chay, aquí cerca de Pachacama, también hay zonas que se cubren de verdor, ¿no? En épocas esos son las lomas, ¿no? Y el resto del año están baldíos. Entonces, en el fondo son eriazos, pero por la norma ellos se excluyen. Las lomas no pueden tener el tratamiento de un eriazo. Lomas o praderas que tienen pasto, ¿no? Ese tipo de pasto. Igualmente las tierras de protección. Las tierras de protección son las tierras altas, generalmente las cumbres de los cerros, ¿no? Que tienen clasificación de protección. Bueno, tierras que están comprendidas en áreas naturales protegidas, obviamente en el caso del norte y varias de estas áreas naturales que han sido reconocidas como tales, ¿no? Estas, aun cuando comprenden tierras eriazas, estas no pueden estar sujetas a estos procedimientos que existen en relación a áreas. Igualmente las que constituyen patrimonio arqueológico, los que están ocupados por ruinas, ¿no? Ruinas históricas, los destinados a la defensa de la seguridad nacional, los eriazos que se encuentran en expansión urbana. Ese es un tema a tener en cuenta, ¿no? Los eriazos que se encuentran ubicados en zonas de expansión urbana también se excluyen de estos procedimientos, a excepción de un procedimiento, que es el que vamos a ampliar más adelante, que justamente es el caso de los eriazos habilitados. Pero en todos los otros casos, los eriazos que estuviesen en zonas de expansión urbana no pueden ser trabajados con esta normatividad, con esa única excepción. También se excluyen las tierras de actitud forestal, las tierras ribereñas al mar, los cauces, riberas y franjas marginales de ríos, lagunas en general. Aquí en esta lista tenemos el conjunto de procedimientos que existen respecto a las tierras eriazas. Algo de eso ya comentábamos también en la sesión anterior, ¿no? Hay 8 procedimientos, ¿no? Estamos hablando de eriazos con aptitud agropecuaria. Ese es el tema que estamos viendo. Hay otros eriazos que es competencia de SBN, pero los eriazos con aptitud agropecuaria son los que estamos desarrollando con esta presentación. Bueno, el primero de ellos, adjudicación de tierras eriazas con fines de inversión privada en proyectos de irrigación, regulado por el decreto legislativo 994 y su reglamento. Ese procedimiento está a cargo todavía del gobierno nacional, no ha sido materia de transferencia en los gobiernos regionales. Entonces, este procedimiento está orientado a desarrollo de proyectos agrícolas y en áreas mayores a 20 hectáreas, sin límite. El requisito es que sea para fines agrícolas y sobre áreas mayores a 20 hectáreas. Luego el siguiente procedimiento es otorgamiento de eriazos de libre disponibilidad con fines de irrigación mediante la utilización de aguas utilizadas, ¿no? Igualmente es para estos fines, para fines agrícolas, pero en este caso utilizando agua de mar. También este procedimiento está a cargo del Ministerio de Agricultura, que no ha sido materia de transferencia. Esos 2 primeros procedimientos entonces están a cargo todavía del gobierno nacional. Los otros 6 sí están a cargo ahora de los gobiernos regionales y han sido comprendidas en la transferencia de funciones. Sobre los 6 vamos a explayarnos un poquito más.
Para entender un poquito la lógica de estos 6 procedimientos que ahora están a cargo de los gobiernos regionales y que antes lo veía COFOPRI y antes de COFOPRI PET, hay que recordar que la forma de acceder a los seriazos hasta antes del año 95 era a través de la adjudicación de tierras de manera directa. Y había un procedimiento que seguramente algunos de ustedes recordarán que era el llamado denuncio de tierra, ¿no? Que era el procedimiento principal, digamos, que pedía eso. Entonces, uno accedía a través de los denuncios de tierras, ¿no? Es la normalidad que existía hasta esa fecha fue cambiada, por hecho derogada, con la expedición de la ley 26505, ¿no? De julio del año 95, con la que se cambió la lógica para poder acceder a los seriazos. Antes se hacía de manera directa, a favor de quien lo solicitaba y cumplía los requisitos, pero a partir de la 26505 se cambió la lógica de esta para acceder a los seriazos, y a partir de esos momentos se pensó en que también debía accederse ahí a través de la subasta pública, ya no de manera directa, sino a través de la subasta pública. Y entonces todos los procedimientos un poco están en función a eso. Este primer procedimiento, que es denuncios sobre tierras seriazas, es para terminar aquellos procedimientos que se iniciaron antes del año 95. Curiosamente todavía existen algunos procedimientos que se iniciaron antes de esa fecha, que generalmente por temas judiciales, que han sido judicializados en algunos casos, no han llegado a su término. Y entonces hay una normativa que señaló que esos procedimientos que se iniciaron antes de esa fecha, que caminaban a la adjudicación directa, terminen con esa normatividad. Entonces, este procedimiento ya es cerrado, obviamente, ¿no? Porque uno no puede acogerse, excepto que lo haya iniciado antes del 95. Bueno, pero eso nos permite culminar esos procedimientos. Este procedimiento y los otros que vamos a seguir mencionando están a cargo ahora de los gobiernos regionales, a diferencia de los dos primeros, ¿no? Luego tenemos este otro procedimiento que es evaluación de contratos de tierras seriazas con fines de levantamiento de carga o reserva de dominio a solicitud de parte. Este procedimiento y este tercero, que es caducidad de contratos y reversión, son similares. Ambos persiguen evaluar las condiciones en función a las cuales se adjudicó un terreno a favor de algún beneficiario. Y es que la forma esta que permitía la adjudicación directa de tierras seriazas antes del año 95 iba aparejado de condiciones. Y la principal era cumplir el proyecto productivo que se presentó para ser beneficiario de esas tierras. Y para ese efecto, ese proyecto económico presentado y que en base a ello mereció la adjudicación, se le fijaba un plazo para que se ejecute, un determinado número de años para que se cumpla con ejecutar ese proyecto productivo, a realizar sobre ese suelo eriazo del cual se era beneficiario. Y entonces esas adjudicaciones que se hicieron antes del año 95 estaban sujetos a esas condiciones. Y mediante estos dos procedimientos que hemos estado indicando de evaluación de contratos, es que a la fecha se puede evaluar el cumplimiento de esa condición con fines de dos cosas. Si es que cumplió con esa condición, levantarle esa condición y la carga que se hubiese generado al inscribir en registros públicos, o si no ha cumplido con el proyecto, revertirle el suelo que fue adjudicado, ¿no? Entonces hay dos procedimientos para evaluar el cumplimiento de las condiciones de los seriazos que hubieran sido adjudicados antes del 95, ¿no? La única diferencia entre los dos es que este segundo se inicia a solicitud de parte
y el C que está aquí se inicia de oficio, o sea, sin necesidad de esperar la solicitud del interesado, sino que la administración por propia cuenta puede decidir evaluar esos contratos. Los dos persiguen lo mismo, o levantarle la carga o revertirlo si es que no ha cumplido con la condición que asumió al momento de beneficiarse de el primero es solicitud de parte, es de oficio. El de oficio está regulado en la resolución ministerial 435/97 AG y se desprende de la ley 26.505, ¿no? Pero la normativa específica está en esta norma. Y la solicitud de parte está en el decreto supremo 011/97, que también es uno de los reglamentos de la 26.505. Esta es la solicitud de parte. Entonces, si es que hay beneficiario de tierras heridas que fueron recibidas antes del 95, estas tienen condiciones. Y si ese beneficiario sabe que ya cumplió con esas condiciones, debería iniciar este procedimiento para que le levanten esa condición y le levanten la carga si esta está inscrita en registros públicos. Y si sabe que no ha cumplido, debería hacerlo, porque este es un procedimiento que está como una espada de Damocles sobre esa persona. En cualquier momento se puede ejecutar. Entonces, debiera ser interés del beneficiario cumplirla y luego solicitarla para que le levanten esa condición. Porque de otro modo estaría sujeto al procedimiento de oficio que puede iniciar la administración. Sí. Este es el de parte. Este es el de oficio. En principio, para ver el plazo, hay que remitirse al propio contrato de adjudicación. Hay algunos contratos que han fijado plazos cortos, 4 años, otros más cantidades. Hay que remitirse a esos contratos de adjudicación. Y aquí también hay que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Dado que son contratos antiguos, en principio puede haberse ocurrido transferencias. Ese primer beneficiario ya no está cumplido si no lo ha transferido a otro. Igual la carga persigue al bien, igual se puede evaluar. Sin embargo, hay muchos casos en los cuales se inscribieron estas adjudicaciones y no se inscribieron las transferencias, las adjudicaciones, pero no se inscribieron las cargas. Y en algunos casos estos beneficiarios han transferido a terceros, el tercero adquirió sin tener en cuenta la carga porque no se había inscrito en registros públicos y se está convirtiendo en un tercero registrado, ¿no es cierto? De acuerdo a las normas que tenemos, aquellos terceros que adquieren en base a la fe pública que ofrece el registro, aun cuando mediante un procedimiento se pueda anular o declarar nulo el derecho que tenía el anterior, los efectos no le alcanzan al tercero adquiriente, nunca se la figura esta del tercero registral. Le podría hacer su supuesto. Sí. No hay caso de prescripción, o sea, en esta normativa especial no se ha señalado caso de prescripción. Si bien estos procedimientos no son recurrentes, pero si ustedes toman nota en peruano, de vez en cuando van a encontrar ahí resoluciones que declaran la reversión de estas adjudicaciones que fueron efectuadas en su momento, ¿no? Sí, doctor, al punto justamente lo que el doctor le ha contado. Usted dijo que supuestamente unos delincuentes consignan firmas que fueran de un bien que registra en el registro público, en un proceso judicial se declara nulo el acto jurídico, se inscribe al registro público, el tercero sigue alcanzando de buena fe, porque es como un edificio, ¿no? Que se va a caer. Claro, lo que ocurre es que, bueno, la figura del tercero registrado
registral hace que ese tercero adquiriente, si lo ha hecho bajo la fe del registro, y si el registro no publicitaba algunas limitaciones, como en este caso, las cargas, este tercero está adquiriendo bien, pero tiene que cumplirse dos requisitos: que la adquisición haya sido poderosa y que haya sido de buena fe, ¿no? Obviamente estos supuestos van a tener que demostrarse en la vía judicial por las pruebas respectivas, ¿no? Pero si no se demuestra que se incumplió con estos supuestos, él va a ser beneficiario. No le va, así se le trae la nulidad respecto del propietario precedente, sus efectos no le van a alcanzar a ese tercero, porque adquirió bien. Si mal no recuerdo, está en el 2014, el Código Civil. En resumen, lo que usted me quiere explicar es que el tercero buena fe, o sea, que ha comprado, el delincuente que quitó el terreno al dueño original, realmente le va a arrebatar el bien. Entonces, si la sentencia declara nulo, es acto jurídico, el tercero fue también el aire. No, justamente en el proceso judicial, ese tercero va a tener que ser emplazado también y él va a alegar esa figura. Y vemos jurisprudencia que sale en esos términos, ¿no? En esos términos se pronuncia, pues, ¿no? Que a ese tercero ese tercero se convierte en tercero registral y en consecuencia no le alcanzan los defectos que pudiera haber tenido esa adquisición. Más bien las propias sentencias excluyen los efectos a ese tercero. Claro, pero en posesión del dueño original, él no es de posesión, o sea, va a tener que arrebatar el bien al dueño verdadero. No, se supone que el tercero ya está en el suelo, él es el que está en Supuestamente que no está, ¿no? En un supuesto que no esté en posesión. en el supuesto que no esté en posesión, él va a accionar para ingresar al predio, ¿no? Y el reloj o cualquier figura al respecto, ¿no? Porque va a verse robustecido por el pronunciamiento judicial. Bien, entonces veíamos que hay estos procedimientos todavía y que en el ejercicio debemos tenerlo en cuenta, porque si tenemos a una persona que requiera patrocinio sobre un suelo eriazo y ha sido adjudicatario, en algún momento hay que revisar su contrato, y si es que tiene ahí la condición establecida, hay que propiciar que se ejecute el procedimiento para que se le levante esa carga. Y si no lo tiene dedicado para esos fines, recomendarle que cumpla con eso y de inmediato solicitarlo, ¿no? Porque en cualquier momento la administración puede enviar el otro procedimiento y iniciarlo de oficio. Bien. Luego tenemos otro procedimiento que es la verificación de libre disponibilidad de tierras eriazas con fines de adjudicación. Este procedimiento es el que, de acuerdo a la lógica de la ley 26505, debería ser el procedimiento madre en función al cual se pudiera acceder a las tierras eriazas. Este procedimiento implica que aquellas personas interesadas en invertir en suelo eriazo lo identifiquen, ¿no?, delante de los planos requeridos de esas áreas, y inicien un trámite para que se verifique la libre disponibilidad de ese suelo. En una primera etapa, que se verifique que ese suelo es de libre disponibilidad del Estado. Y si así se declarase, seguir en una segunda etapa ir a un proceso de subasta, ¿no?, para concursar inclusive con otro. Pareciera un poco ilógico este procedimiento, ¿no?, porque diríamos, lo impulsa alguien que al final no sabe si va a ser beneficiario, porque va a tener que concursar con otros, ¿no? Sin embargo, dado que este procedimiento implica al final presentar también propuestas de desarrollo, aquel que lo ha impulsado está con varios pasos adelante respecto a nosotros, ¿no? Ya tiene pensado qué va a desarrollar aquí, ya tiene un proyecto respectivo, ya ha hecho los estudios del caso. Entonces, está en mejor pie que cualquier otro, ¿no? Sin embargo, está abierta la posibilidad de concursar con otros, ¿no? Es más, se publicita y otros también pueden presentarse.
Bueno, esta es entonces la figura que en correspondencia con el hecho que a partir de la 26.505 debería accederse mediante la subasta, este es el procedimiento que está en correspondencia con esa lógica. Primero verificar que está de libre disponibilidad y luego concursar en una subasta. Como excepción a la 26.505 que señaló que por subasta debía adjudicarse los seriazos, hay dos procedimientos. Estamos hablando de los seriazos como Instituto Agropecuario, ¿no? Que es el otorgamiento de tierras seriazas con fines de pequeña agricultura o para fines de pequeña agricultura. Entonces, no se pasa por la subasta si es que alguien quiere desarrollar un proyecto productivo sobre áreas que van entre 3 a 15 hectáreas. A eso la norma los llama áreas para pequeña agricultura. Entonces, esta es una excepción a la norma de la subasta. Para ello se tiene que presentar igualmente el proyecto productivo y cumplir con una serie de requisitos. Y si pasa todos estos filtros, termina siendo adjudicatario de manera directa, sin pasar por la subasta. Este es un procedimiento bastante recurrente en los últimos tiempos, ¿no? Y se trata de suelos que están de 3 a 15 hectáreas. Y el otro procedimiento que es excepción a la subasta es la aplicación de lienzos habilitados, que es justamente un poco el motivo de la exposición, pero hemos tenido que darle contexto para poder llegar a esto, ¿no? Que es uno de los procedimientos que hemos visto, que es excepción a la subasta, a la regla de la subasta. La aplicación de lienzos habilitados. Y esto está regulado en el decreto legislativo 1089 y su reglamento, que es el decreto supremo 032/2008 vivienda. Como hemos mencionado, de los 8 procedimientos iniciales que hemos puesto en la lista, los 2 primeros, lienzos habilitados y el regulado en el decreto legislativo 994, todavía están en manos del gobierno nacional. Los 6 últimos que pusimos en la lista están ahora en manos de los gobiernos regionales, ¿no? En su ejecución. Este es uno de ellos, ¿no? La formalización de tierras seriazas habilitadas. ¿Qué debemos entender por lienzos habilitados? Se trata de los espacios que de manera informal, o sea, de hecho, ya han sido ganados para la agricultura o para la actividad pecuaria por los administrados, al margen de algún procedimiento, sino que se instalaron en áreas baldías, nadie le dijo nada y a la fecha ya tienen habilitadas las zonas. Hay un requisito, que esta ocupación, esta habilitación, se haya producido antes de diciembre del año 2004. Si esa habilitación se ha producido antes de la fecha, podría recurrir a este procedimiento, ¿no? Para que se le adjudique de manera directa ese espacio que ha sido habilitado por esa persona, ¿no? Ahí, en ese procedimiento hay que recordar la fecha, ¿no? La habilitación tiene que haber sido antes de diciembre del año 2004. Como regla general, o sea, estamos viendo que aquí estamos tratando seriazos con aptitud agropecuaria. Y hemos visto que los seriazos en general están a cargo de SB, ¿cierto? La norma especial ha sacado determinados seriazos y los regula con estas normas. Y esta norma dice que para este procedimiento tienes que haber habilitado a diciembre del 2004. ¿Qué pasaría si alguien habilitó, pero esa habilitación no es a diciembre del 2004, sino digamos a diciembre del 2005? A este procedimiento no podría recurrir.
¿A dónde tendría que ir? Tendría la posibilidad de ir a SBN. Tendría la posibilidad de ir a SBN, porque la normativa especial no contempla ese supuesto. Entonces hay que regularlo por la normativa general, que es la que tiene SBN. Y a ese efecto, les comentaba la vez pasada que la adjudicación directa en general de inmuebles del Estado antes tenía un tope para gozar de la adjudicación directa, que la ocupación se haya dado hasta abril del año 2006, de acuerdo a la normativa de SBN, pero que con la ley 29.618, que se pidió en noviembre del año 2010, ese plazo se ha ampliado hasta justamente esa fecha, 24 de noviembre del año 2010. Entonces, si hay algunos que han adjudicado, han habilitado hallazgos, están en posesión de hallazgos antes de esa fecha, podrían recurrir a ese efecto. La única desventaja, entre comillas, de recurrir a ese bien es que si se resulta ser beneficiario va a tener que acceder a ese hallazgo pagando un valor comercial. En cambio, si uno accede a este, paga valor arancelario y la diferencia pues es abismal. Bueno, entonces estamos en este procedimiento que es adjudicación de hallazgos habilitados regulado por la 032/2008 Vivienda, Decreto Supremo 032. Decíamos que todos los procedimientos de hallazgos excluyen aquellos que estén ubicados en zonas de expansión urbana. Y decíamos a excepción de un procedimiento, este es justamente la excepción. Entonces, se puede acceder a este procedimiento aun cuando el hallazgo estuviera en zonas de expansión urbana. Que es el caso, pues, en el caso de Lima, por ejemplo, ya todo está zonificado en esos términos, pero hay hallazgos. Pero si están habilitados, podrían ser adjudicados vía este procedimiento. En ese supuesto, en el supuesto de que se tratase de un hallazgo que está ubicado en zona de expansión urbana, si hay una condición que tiene que cumplirse, que no se le cambie el uso a ese predio si que uno llega a ser beneficiario, que no se le cambie el uso en un lapso de 5 años, en los 5 años siguientes, ¿no? Y eso va a funcionar también como una condición que va a generar la inscripción de una carga, que en su momento va a merecer una evaluación, similar a la figura que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero ahora con procedimientos actuales. Entonces, vía estas adjudicaciones, si bien uno puede merecer la adjudicación directa, va a estar sujeto, en el caso de que estén ubicados en zonas de expansión urbanas, a una condición, que en su momento puede implicar la reversión. Constancia. Bueno, ahí se está refiriendo a que puede tratarse de hallazgos incluso ubicadas en zonas urbanas, pero si en registros públicos está inscrito como hallazgo, también podrían ser merecedor de este procedimiento. A eso se está refiriendo ahí. Entonces, por regla general hemos visto que los procedimientos de empleo rural en general, si están en zonas urbanas, no se puede trabajar con esa normatividad. ¿Es cierto? Eso lo veíamos en la sesión anterior. Pero, y en este caso, en este procedimiento que está diciendo, por excepción, también podemos formalizar hallazgos que pudiesen estar en zonas de expansión urbana. No está diciendo en zonas urbanas, en zonas de expansión urbana. Sin embargo, va más allá y dice, también pueden trabajar esos hallazgos siempre y cuando tengan esa condición inscrita en registros públicos. Lo que nos lleva a señalar que, aun cuando estuviesen en zonas urbanas, pueden ser trabajadas mediante este procedimiento. Pero si es que están inscritas en registros públicos, obviamente a nombre del Estado, con esa distinción de ser tierra de hallazgo. Es una particularidad adicional. Es uno de los requisitos también presentar los antecedentes registrales, lo vamos a ver de inmediato.
Bueno, recordando un poquito, estos son las tierras eriazas y cómo se llega a habilitarlos mediante aplicación generalmente de riego con tecnología ya moderna, ¿no? Generalmente por goteo, ¿no? Entonces ahí vemos todo el proceso que se sigue, ¿no? Un eriazo baldío, en este caso con riego por goteo, se llega a habilitarlo y utilizarlo para los fines agrícolas como tenemos en la lista final, ¿no? Ese sería un eriazo habilitado. Bueno, recordando, este procedimiento es a solicitud de parte, del interesado que tenga pues, un suelo eriazo habilitado antes de diciembre, tendría que solicitar iniciar este procedimiento. Estos tendrían que ser de titularidad del Estado, sea que lo tenga inscrito o, si no está inscrito a favor del Estado, en el procedimiento se va a incorporar primero a favor del Estado y luego a adjudicarlo a favor del peticionario. El otro requisito general, que haya sido habilitado para cualquier actividad, sea agrícola o pecuaria, pero antes de diciembre del año 2004, el 31 de diciembre del 2004. Y tiene que haber posesión directa con firma pacífica y pública. También hay algunos otros elementos a tener en cuenta, ¿no? Que esta normatividad no aplica si es que estos eriazos están sobre suelo de comunidades campesinas. Y eso también es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Ustedes saben que alrededor del casco urbano de la ciudad de Lima tenemos a comunidades campesinas. Si nos vamos por acá por San Juan de Lurigancho, Chosica, por ahí está la comunidad de Jicamarca. Si nos vamos un poquito más al sur, alrededor de Villa El Salvador, Villa María, La Molina inclusive, está la comunidad de Coyaná, o Coyana. Un poquito más al sur, Llanavilla, ¿no? Y más al sur, la comunidad de Chilca. La ciudad de Lima está circundada por estas comunidades, ¿no? Algunas de ellas con su territorio ya saneado y otros que no. En el caso de Camarga, de Llanavilla, tiene algunas áreas muy puntuales que están inscritas en el registro público, pero el resto que ellos reclaman no lo está. Igual en el caso de Chilca, si bien tienen inscritas su derecho de propiedad, la definición de los límites no está consolidada, ¿no? Porque no tiene un plano oficial respecto a esa inscripción. Sí. Claro, sí, justo coincidiendo con lo que nos indica el colega, lo cierto es que a la fecha no se cuenta con un plano que dé fe pública respecto a los límites de esta comunidad y obviamente cualquier tema de discusión iría a la vía judicial, ¿no? Bien, entonces igual el tema de los eriazos no aplica si estos suelos están abarcando territorio comunal. Tampoco si es que se tratan de zonas ocupadas por áreas arqueológicas, terrenos destinados a proyectos hidroenergéticos o a los eriazos que están comprendidos en proceso de inversión privada. Se refiere a los eriazos que ya han pasado por el procedimiento anterior de verificación para proyectos de inversión. Si es que ya están en ese camino, o sea, el camino de la subasta, no pueden ser acogidos para este procedimiento especial que estamos viendo, que es el de adjudicación de bienes habilitados, porque ya está comprendido en otro tipo de procedimiento. Bueno, este procedimiento tiene etapas bien marcadas, ¿no? Son
8. La vamos a ir viendo una a una. En primer lugar, como decíamos, esto se hace a solicitud y hay algunos requisitos que hay que acompañar, ¿no?, a la solicitud. Los documentos de identidad del interesado, y si es que está representando a alguien hay que mostrar el poder respectivo. También lo pueden solicitar personas jurídicas. Tienen que acompañarse los planos en coordenadas y la memoria descriptiva, ¿no? Planos, si se tratan áreas menores a 10 hectáreas, la escala de esos planos puede ser 1 a 5.000 o 1 a 10.000. Si son áreas mayores a 10 hectáreas, los planos tienen que ir a escala 1 a 25.000. Luego tienen que adjuntarse los documentos que acrediten esa posesión y explotación hasta antes de esa fecha, o mejor dicho, desde antes de esa fecha, es decir, 31 de diciembre de 2004. Tienen que acompañarse los documentos que apunten a aprobar esa situación. Y también como requisito acompañar una copia de la partida registrada, si el predio estuviese inscrito. Hay que acompañar en ese supuesto copia de la partida. Aquí recordar que para iniciar este procedimiento no hay límites en cuanto al área que se esté explotando. Puede ser áreas pequeñas o inmensas, no hay tope. La condición es que lo tenga en explotación antes de esa fecha. Luego de ello, lo que sigue es verificar esos requisitos, ¿no?, que son requisitos de admisibilidad. El siguiente paso es verificar si es que ha cumplido el interesado con adjuntar todos esos documentos, ¿no? Y para ello se tiene un plazo de 30 días. Si es que no estuviese cumpliendo con alguno de estos requisitos de admisibilidad, tendrá que notificársele para que subsane, ¿no?, bajo apercibimiento de declarar en abandono petitorio. Esa es la siguiente etapa, ¿no?, verificar la presentación de estos documentos y, en su caso, notificarle para que subsane lo que no haya cumplido, bajo apercibimiento de abandono. Luego de ello se pasa a una etapa del diagnóstico. Respecto al diagnóstico, comentamos en la sesión pasada varios aspectos que aplican a este supuesto también, ¿no? Y entonces de lo que se trata es verificar que sobre el espacio que está siendo materia del petitorio no haya limitaciones que impidan que se siga adelante con el mismo, ¿no? Y veíamos en la sesión anterior que en el diagnóstico pues en realidad hay que hacer una labor exhaustiva para identificar el supuesto, ¿no?, que principalmente tiene que ver con el tema de detectar que no hay otros derechos sobre esos espacios, y más aún descartar que haya derechos escritos, porque en fin, siempre estos van a prevalecer, ¿no? Pero además de ello, otros aspectos, ¿no? Algunos de ellos ya lo hemos venido señalando, ¿no? Por ejemplo, que no estén sobre zonas arqueológicas, que no estén sobre áreas de riesgo, bueno, que no haya supervisión con otros derechos, que no estén sobre el territorio de comunidades. También descartar que sobre esas áreas no existan títulos de propiedad que en algún momento se hayan emitido y que no estén inscritos en registros públicos, ¿no? Como recordaremos, nuestro sistema registral no obliga a que el derecho de propiedad se inscriba, no es facultativo finalmente, ¿no? Entonces pudiera haber algunas personas que tengan títulos de propiedad entregadas por el Estado en algún momento y que no lo hayan inscrito. Entonces eso también tenemos que descartar. Estos suelos pudiesen existir esos documentos. De eso se trata también, de descartar en esta etapa de diagnóstico. También que no estén ocupados por poseedores distintos al solicitante,
que no esté comprendido en procesos judiciales, que no estén afectados en general por otros derechos reales que estuviesen inscritos o no. Este proceso de diagnóstico, esta etapa de diagnóstico, está a cargo de un abogado y de un ingeniero, ¿no? De la entidad formalizadora, de la entidad competente para estos fines. En este caso estamos hablando de los gobiernos regionales, que ya han armado sus equipos para estos fines. No son los que tienen que hacer toda esta investigación. Si pasa el filtro del diagnóstico, se sigue con el procedimiento. Si no pasa ese filtro del diagnóstico, ese análisis que se hace en ese estadio, tendría que aclararse la improcedencia del procedimiento, ¿no? Bueno, en el supuesto de que pase el filtro, se tiene que realizar otras actuaciones. Se tiene que contar con el CIRA, ¿no? El certificado de inexistencia de registros arqueológicos sobre esos espacios. Y en principio, la entidad competente es la que oficia al INC para que le alcance información en ese sentido, si es que lo tuviera. Y es que el INC puede en algunos supuestos contar ya con esos estudios por otros trabajos que se hubiesen realizado, de repente hasta con otros fines. Si la entidad, si el INC ya cuenta con esa información, ante el oficio que le envíe la entidad, debería proveer de esa información. Si el INC no cuenta con esa información que le permite expedir el CIRA, se le tiene que notificar al interesado para que por cuenta propia solicite ese certificado al INC. Como ustedes saben, ese certificado de información de restos arqueológicos es costosísimo, ¿no? Pero si es que no hay información en sobre este tema, va a tener que solicitarlo. Igualmente sucede con el caso de la zonificación. En principio, la administración es la que, con la información que tenga, debe definir si es que está estos espacios sobre áreas urbanas o expansión urbana. Pero si no contase con esa información, también le va a tener que notificar al administrado para que él solicite la constancia de zonificación, el certificado de zonificación ante la municipalidad, de la municipalidad provincial, que es competente respecto al tema de zonificación. Entonces, respecto a estas dos actuaciones, en principio es la propia administración la que procura proveerse de esa información. Si no la tuviera recién, se notifica al interesado para que él lo gestione por cuenta propia, ¿no? Esas son las dos actuaciones subsiguientes al diagnóstico. Y nótese que aquí, a diferencia del procedimiento de Eliasson, de los otros procedimientos de Eliasson, en los que tiene que analizar también el tema de disponibilidad de agua y contarse con un informe favorable de la autoridad de aguas al respecto, en este procedimiento no se recurre a ese informe. Y no se recurre porque aquí estamos hablando de diazos habilitados. O sea, se supone que el tema del agua ya lo tiene solucionado. Por eso mismo el programa por lo digo habilitado. Entonces, por eso la norma no pide el informe respectivo en función al uso del agua o la disponibilidad de agua para estos fines, ¿no? Porque ya ese suelo está habilitado, ¿no? Ya viene siendo utilizado para los fines agrícolas o pecuarios. Bueno, después de hacerse el diagnóstico, se hace una inspección de campo. En la etapa del diagnóstico también se baja a campo, pero a hacer una investigación muy somera, ¿no? Básicamente para detectar que en esos espacios no hayan terceros, porque la otra información de restos arqueológicos, comunidades, no hay una labor de gabinete.
pero el que esté ocupado esos suelos por terceros distintos a solicitantes, eso solamente se puede detectar yendo a campo. Entonces, en la etapa de diagnóstico se baja, pero para básicamente verificar ese aspecto, ¿no? Que esté libre esos espacios. Y después de haber terminado el diagnóstico se hace ya una labor de campo más específica, ¿no? Que apunta fundamentalmente a determinar que la actividad agrícola o pecuaria que se está ejerciendo sobre ese suelo sea anterior al 31 de diciembre de 2004, que es el requisito principal para poder acceder a esa adjudicación directa. Entonces, esta etapa de inspección de campo apunta fundamentalmente a eso, a verificar que la explotación se haya estado dando desde antes de diciembre de 2004. Entonces, ahí lo primero que uno le puede llamar es decir, bueno, si yo voy a inspeccionar, pues voy a ir a fecha actual, ¿no? Digamos, agosto del 2012. ¿Cómo voy a poder acreditar que esa explotación que hay ahí se esté dando desde diciembre de 2004? Estamos hablando de 8 años atrás, ¿no? Pero justamente para eso están los especialistas en el tema, ¿no? Los ingenieros de ciencias agrarias, que por diversos mecanismos pueden detectar esta situación, ¿no? Hay algunas cosas que son relativamente fáciles de determinar. Por ejemplo, si está con plantaciones, bueno, pues se analizará el grosor de los tallos, la producción que está en curso, que es diferente una plantación que tiene 3 años a otra que tiene 10 años, la producción es distinta. Igualmente, el tamaño, las instalaciones. Incluso si se trata de ganadería, pues en los lugares donde estos se crían, se tiene estiércol, ¿no? Y tiene que haber pues una determinada capa al respecto, ¿no? Distinto es que hay ahí 5 o 8 años a que reciente hace unos meses, ¿no? Entonces, con todos estos mecanismos, los especialistas pueden determinar si esta habilitación data desde esa fecha. También se recurre pues al recurso de las fotografías. Hasta tenemos a la mano ahora, cualquiera puede tener a la mano lo que está en el internet, ¿no? En Google, ¿no? Entonces uno puede ver cómo están esos espacios a esa fecha, ¿no? O adquiriendo inclusive fotografías de las entidades respectivas que tienen vuelos respecto a cualquier zona del país. Entonces hay mecanismos para poder detectar que la habilitación haya sido con anterioridad a esa fecha para estar expedito en acogerse a este procedimiento. Sí. Aquí se analiza todos estos requisitos en función al predio. Obviamente, si es que es un titular distinto que recién está en ese espacio, seguramente es porque ha adquirido el derecho de posesión del anterior, y en ese caso acreditará mediante la transferencia respectiva. Y ahí funciona pues la continuidad de la posesión. El tiempo que lo ejerció el anterior corre a favor de este último. No habría ningún inconveniente en ese sentido. Bien, esta inspección de campo se hace con el concurso de los colindantes, ¿no? También para prevenir que no se esté pasando de sus límites, ¿no? Que no haya problemas en ese sentido. Y lo que siempre también se estila en esos supuestos es que todo este análisis que se hace en campo quede registrado con las tomas fotográficas respectivas, ¿no? O sea, tomar las placas respectivas de los cultivos, de las instalaciones, etcétera, para respaldar los informes, ¿no? Para que ya a través de la fotografía se pueda visualizar la antigüedad de estas labores, ¿no? Luego de esta inspección de campo, viene la etapa de
elaboración de los informes, ¿no? Tanto desde el ángulo técnico como desde el ángulo legal. Desde el ángulo técnico apunta básicamente a sustentar si esa ocupación data a fecha anterior de diciembre de 2004 o no. Y ahí pues se tratará qué tipo de plantaciones tiene, qué grado de antigüedad, o si son de uso pecuario, las funciones que tiene, su antigüedad, etc. Y además se tiene que regular, la misma entidad tiene que, al momento de ir a campo, recoger las características que le permitan levantar un plano de área medicinal. Y puede ocurrir que el usuario pueda haber solicitado en este procedimiento, digamos, un área de, por decirle, 50 hectáreas. Y a raíz de la inspección se detecte que haya explotación, haya explotación solamente respecto a 30 hectáreas, por un ejemplo. En ese caso, el plano que se va a levantar va a ser por 30 hectáreas. Y él tiene que adecuar su pedido a las 30 hectáreas, porque el campo se ha verificado que eso es lo único que se ha habilitado y no las 50 que inicialmente él estaba proponiendo. Entonces, finalmente los planos que presenta el interesado al momento de ingresar su solicitud van a ser referenciales. Los planos finales van a estar en función a la inspección que haga en la autoridad y al plano que levante el ingeniero producto de la inspección de campo. Bueno, con la posibilidad de que el interesado tiene la alternativa de adecuar su petitorio, ¿no? En otros procedimientos, generalmente, si no calza, pues se declara improcedente. En este caso, tiene la posibilidad de adecuar su pedido en función a lo que se haya constatado. Y desde el aspecto legal ya viene el análisis de este tipo, ¿no? Ver si es que se ha cumplido con todos los requisitos que se piden para este tipo de procedimiento, hacer el análisis registral, respectivo, si no hay derechos de terceros que se puedan estar afectando, etc., ¿no? Sí. Bueno, en ese supuesto, igual, ¿no? O sea, se levantan los planos respecto a los espacios que cumplen con esa condición de estar ya en explotación antes de esa fecha, excluyendo las que pudiesen tener plantaciones recientes, ¿no? Ahora, si estuviesen, digamos, si se tratasen de cultivos aislados, entonces tendrá que ser supuesto que, sincerándose el tema, reflejar esos espacios aislados. Digamos que la persona interesada presentó un plano por 50 hectáreas con esta extensión. Un primer supuesto es que en campo se verifique que solamente tiene habilitado y en explotación este espacio, y este de acá, o baldío, o también con explotación, pero que no cumple la antigüedad del 31 de diciembre. Entonces, igual de que ese supuesto se levanta el plano solamente por esta área, excluyéndose esta otra que no cumple con los requisitos. Pero podría presentarse el supuesto de que no está en estas circunstancias, sino que haya creo que ya está terminando el curso, ¿no? Diplomado. Para el próximo diplomado, entonces va a haber una pizarra. Bueno, estábamos poniendo un ejemplo que pudiese presentarte otras circunstancias, ¿no? Que yendo a este campo se verifique que hay áreas ocupadas, explotadas, pero aisladas, y espacios en blanco. En ese supuesto habría que reflejar esta situación, y el interesado tendría, solamente se levantarán planos respecto a estas áreas que cumplen con los requisitos. En este caso habría
3 previos propiamente. Y el interesado tendrá que adecuar su petitorio por esos espacios, por el área que tenga estos suelos. ¿Qué sería eso? Claro, hay ciertos márgenes que los especialistas manejan para la actividad que se esté desarrollando, ¿no? O sea, si hay plantaciones, hay espacios que tienen que utilizarse para fines de almacenamiento, para fines digamos, de estacionamiento, de traslado de los tractores, de los camiones, etc., ¿no? Pero son márgenes, digamos, no muy extensos, ¿no? Pero eso lo manejan los especialistas, ¿no? Pero esos van a estar incluidos en estos planos. Las áreas más allá a ellas, sí, pues ya van a estar sin cumplir los requisitos que pide la norma, ¿no? Y en esos supuestos tendría que presentarse o adecuarse el petitorio de acuerdo a lo que se haya verificado. Sí. No. En principio, el interesado, al momento de presentar su petitorio, debe cumplir esos requisitos que hemos visto, ¿no? Así es. Claro, en este supuesto está sujeto a silencio negativo. Así es. No, pero es que la norma, al momento que definieron, se asumió el silencio negativo para este procedimiento. Lo del silencio negativo, uno tendría que suponerse que los plazos, como en la práctica ocurre, pues, no demora pues, meses, sino años, a veces, ¿no? Lo que uno podría decir, asumir que le han denegado y apelar, pero ya eso está a criterio del interesado. No puede asumir que ya le dieron la razón, porque está sujeto al silencio negativo. La única etapa que tiene fijada en la norma con un plazo determinado es la etapa de verificación de documentos, ¿no? Ahí dice la norma que luego de presentar la solicitud hay 30 días para que la administración evalúe los requisitos de admisibilidad. Y si no ha juntado todo, notificarle al interesado para que absuelva, subsane y bajo el procedimiento de declarar el abato del petitorio. Esa es la única etapa que está sujeta a un plazo de 30 días. Después del resto no tiene plazo. Se supone que está corriendo el procedimiento, ¿no? Está corriendo el procedimiento y que si el interesado estima que ya es demasiado tiempo puede coger a este caso al silencio negativo. Gracias. Bien, bueno, sí, es buena la precisión del colega porque en la práctica seguramente algunos de ustedes han verificado que en general en la administración hay cierto letargo para sus procedimientos, ¿no? Y en el caso de COFOPRE y el PET no era la excepción, ¿no? Hay procedimientos que demoran bastante tiempo, ¿no? Y en el caso ahora de los gobiernos regionales está sucediendo algo similar, ¿no? Es más, en algunos casos inclusive ya habiendo asumido estas competencias hace ya más de un año, en algunos casos recién están armando sus equipos y en otros casos aún no lo tienen armado, recién están en el inventario, expedientes y viendo cómo van a impulsarlos, ¿no? O sea que ya hay importante tiempo que se ha quedado durmiendo esos expedientes, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que uno tiene que batallar día a día en el ejercicio, ¿no? Bien. Bueno, entonces, en esta etapa de lo que se trata es, luego de haber hecho la inspección de campo, elaborar los informes respectivos, tanto desde la parte legal como desde la parte técnica. Después de ello, se pasa a la etapa de publicación.
se publicita mediante carteles, ¿no? Carteles que dan cuenta del área peticionada, sus características técnicas, y estos carteles se tienen que pegar en lugares visibles de la entidad y también de algún local público de la zona de trabajo, de la zona donde se encuentra el petitorio del Periazo, ¿no? Y se tiene, estos carteles tienen que estar pegados por un lapso de 15 días hábiles. 15 días hábiles. Y de ellos se tiene que dejar constancia, ¿no? En un acta que dé cuenta de esa publicación por ese lapso. Se publicita para que las personas que puedan estar siendo afectadas se puedan oponer al procedimiento. Y el plazo que se tiene para oponer es 5 días, 5 días hábiles siguientes a los 15 de publicación. Los 5 días siguientes hábiles tendría que presentarle la oposición si ese fuese el caso. Si no hubiese oposición, o si habiéndose presentado fuese declarado no procedente, se estaría ya en la actitud de pedirse el contrato correspondiente, ¿no? Pero previamente a ello se pasa por una etapa en la que se tiene que valorizar. Como estábamos viendo, el acceso a Eriazos es de forma onerosa, ¿no? A diferencia de los rústicos que vimos la semana antepasada, que es gratuita. En el caso de los Eriazos es oneroso. A valorar al salario, es cierto, pero igualmente oneroso, ¿no? Y en este caso, la valorización respectiva lo tiene que hacer el Ministerio de Vivienda. En realidad, la norma está prevista para que lo haga el Consejo Nacional de Tasaciones, CONATA. Seguramente la mayoría de nosotros recordamos de ello, pero como sabemos, CONATA ha desaparecido, ha sido absorbido y subsumido en el Ministerio de Vivienda, y específicamente en la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda. Entonces, llegada a esta etapa, bien, estábamos viendo que luego se pasa a esa etapa que es valorizar el bien, y esta valorización corre a cuenta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Porque una subdirección, que es la Dirección Nacional de Construcción, ha absorbido lo que era antes CONATA. Entonces, el gobierno regional tendría que remitir el expedientillo respectivo aquí a Lima, lamentablemente, para que se efectúe la valorización, ¿no? A valorar el salario. Y luego regresar con la valorización para que prosiga el proceso. Entonces, se valoriza el bien y se notifica al interesado. Se notifica para que en el término de 45 días hábiles cancele el valor que le ha sido asignado, ¿no? Tiene un plazo solo de 45 días para ese fin, y tiene que cancelar una sola armada. Como decía, estos costos, como son arancelarios, no son manejables en todos los casos. Finalmente, una vez que el interesado cancele el valor asignado, se expide el título de propiedad, ¿no? Y aquí, ese título de propiedad, recordar que va a tener una condición si es que ese Eriazo estuviese ubicado en zona de expansión urbana, ¿no? Para que se inscriba en el registro público con esa carga de no poder cambiarle el uso en los 5 años siguientes. En su
su momento también va a dar lugar a una evaluación de esa condición, luego de cumplido esos 5 años. Bien, creo que ahí lo vamos a dejar, porque me está pidiendo el habla de todos. No sé si hay alguna pregunta ligada en general al código rural sobre los seriazos que les pueda interesar. Bien, el correo está ahí, de repente si gustan alguna inquietud, castillo23hl@hotmail.com. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta que deseen formular, señores participantes? Agradecemos nuevamente con un fuerte aplauso la participación.